Muy buenos días, bienvenidos todos a nuestro foro virtual, estrés, maltrato y acoso en las organizaciones. Mi nombre es Javier Aldana y me da muchísimo gusto pues tenerlos aquí. El día de hoy tenemos invitados de lujo y además pues vamos a hablar de un tema interesantísimo, ¿no? Un tema que seguramente generará pues debate entre nosotros y que además pues servirá a todos nuestros invitados, todas las empresas que representan, pues el saber cómo cómo tocar cada uno de estos temas, porque al final de cuentas es algo que sucede, ¿sí? Y es algo que pues no siempre sabemos de qué forma tocarlo para evitar más conflictos de los que a lo mejor ya pudiese haber y además pues para buscar resolver parte de estas, pues, de estas situaciones que se viven en todas las organizaciones. Vamos a dar inicio, ¿no? Empezamos ya formalmente nuestro foro y para tal efecto, pues quiero presentar a nuestros invitados, ¿sí? Y nuestra primera invitada del día de hoy es Perla Sosa, a quien le doy la bienvenida. Perla, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y pues bueno, ayúdanos aquí a presentarte un poco, ¿no? Saber quién eres, a qué te dedicas y pues más o menos qué es lo que haces, ¿vale? Adelante, Perla, buenos días. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Pues bueno, mi nombre es Perla Sosa, como lo comentaba Javier. Estoy dedicada más que nada al desarrollo de talento ejecutivo. En esta tarea que la verdad me apasiona, es un tema que siempre me ha gustado y por el que siempre he caminado, ¿no? Mi trabajo se basa en llevar al desarrollo de esta gente, obviamente por el desarrollo profesional, pero a la vez ese mismo desarrollo profesional pues va aunado al tema personal, ¿no? Entonces digamos que el desarrollo lo he visto siempre como un camino simultáneo, ¿no? En cuanto a la persona se desarrolla profesionalmente, también va enfocado al lado personal, ¿no? Entonces ese ha sido como mi lema, es un camino de desarrollo personal. Y bueno, me dedico al tema de la capacitación corporativa, he estado en diferentes empresas, desde la hotelería a la manufactura, a la logística, y bueno, hasta ahorita, el día de hoy, ese es el camino que he tomado, ¿no? Y me encanta. Por otro lado, también combino mi parte de psicóloga, soy psicóloga y también estoy en consulta privada, ¿no? Ayudando en temas, pues ya más enfocados a la persona, pero que de igual manera ayuda mucho a que esto repercuta en las buenas conductas y en la buena actitud en el trabajo. Excelente. Gracias. Muy bien, Perla, muchísimas gracias. Bienvenida aquí a nuestro foro. Ahorita regresamos contigo. Vamos con nuestro siguiente invitado, Paco. Paco, buenos días. Pues bienvenido aquí a nuestro foro. Adelante. Platícanos un poquito, Paco, quién Hola, ¿qué eres. tal? Yo soy Paco Chargoy. Sí, soy Master Coach. Actualmente me estoy dedicando a mi propio instituto, que es Instituto de Coaching y PNL México, del cual soy el director general. Eh, ¿A qué me enfoco? A que las personas se conviertan en la mejor versión de ellos, aprendiendo a cambiarnos el chip. Hoy, últimamente, estoy manejando un tema que se llama hackear la mente, que no es otra cosa más que aprender a reprogramarnos para ver la vida de otra manera, ya que a final de cuentas somos una historia que nos estamos contando. De tal manera que cuando tú te cuentas tu historia de otra manera, transformas tu entorno. Y no estoy hablando de cuestiones místicas ni espirituales, estoy hablando de cuestiones neurológicas, de cómo estamos conectando nuestras neuronas para poder actuar en el mundo. Aparte, soy evaluador independiente del conocer, lo cual también me permite certificar a las personas que se están preparando conmigo. Y actualmente también estoy dando diplomados en línea y de manera presencial en coaching humanista. El coaching humanista también es una rama diferente al coaching ontológico o ejecutivo. En el humanista ponemos más atención a que los objetivos sean de la persona, a grandes rasgos. Ok, excelente, Muchas Paco. gracias por la invitación. Buenos días a todos. Perfecto, muy bien, Paco, muchísimas gracias. Bienvenido por estar aquí en nuestro foro. Y vamos ahora con nuestra última invitada, Grisel Vargas. Bienvenida, qué gusto que estés por aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Mi nombre es Grisel Vargas, estoy más que feliz y contenta de estar compartiendo este foro con ustedes.
Yo me dedico básicamente a la consultoría en desarrollo humano. Trabajo desde el 2007 con las organizaciones y a lo que me dedico básicamente es a que las personas den lo mejor de sí mismos al servicio de un equipo de trabajo para que junto con los equipos y las organizaciones puedan tener un impacto positivo y crear una mejor sociedad. Lo que yo hago es asegurarme de que las personas, trabajo en su mayoría con equipos gerenciales, estén bien, porque si la persona está bien, va a aumentar su productividad y personas extraordinarias forman equipos extraordinarios. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Gris, gracias, Perla, gracias, Paco. Y pues bueno, damos así inicio formal a nuestro foro, recordándoles a todos nuestros invitados que pues en el chat pueden poner cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan y la vamos revisando y haciéndoselas llegar pues a nuestros ponentes también invitados. Antes de darles la palabra, pues quisiera marcar ciertos antecedentes del porqué de este tema y que a partir de ellos pues podamos abrir precisamente la conversación. Todos saben o todos sabemos que en el año del 2018 fue publicada la NOM 035, en donde de alguna manera tenemos la obligación, todas las empresas, de realizar la identificación, el análisis y la prevención de los factores de riesgo psicosocial. A partir de entonces, como que empezamos a darle un poquito más de importancia a este tipo de temas, como son el estrés laboral, la violencia o cualquier otra alteración psicosocial que pueda haber en un centro de trabajo, y empezamos como que a ver qué había, ¿no? Por un lado, para cumplir con la famosa y dichosa norma, pero por otro lado también, pues como preguntándonos si era un tema que existía en nuestras propias organizaciones, ¿sí? Para que a todos nos quede muy claro, pues cuando hablamos de los factores de riesgo psicosocial, nos estamos refiriendo a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que afectan directamente el desempeño de un trabajador, ya sea porque afectan su bienestar o su salud, ya sea física, psíquica o social, y además pues el desarrollo de su propio trabajo, ¿no? Entonces nos vimos obligados de cierta manera a cubrir con esta norma. Las empresas, pues la mayoría, espero que ya hayan aplicado el cuestionario que implica, el que tengan su política de riesgos psicosociales y todo aquello que la propia norma exige. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a aplicar y ayudar a las empresas a llevar a cabo el cumplimiento de esta norma, pues nos dimos cuenta, primero es que es algo real, ¿sí? Es algo que existe en las organizaciones y que más allá de aplicar un cuestionario, que más allá de tener una norma o de cumplir ciertos requisitos, pues de repente como que abrimos la caja de Pandora y ahora pues no sabemos qué hacer con ella, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya identificamos que sí, que hay estrés laboral en la empresa, identificamos que hay casos de maltrato físico en la organización, identificamos también que hay muchos casos de acoso sexual. ¿Sí? Y eran temas que anteriormente sabíamos a lo mejor que existían, sin embargo como que los dejábamos medio apagados, como que nos hacíamos medio guaje por ahí, para evitar entrarle a este tipo de temas. Hoy ya no podemos y por lo tanto pues eso nos pone en una situación que pudiese ser complicada porque nos hace pues tenerla que hacer ahí medio de psicólogo a lo mejor, con la intención de ver cómo atender cada uno de los casos que se van presentando, ¿sí? Entonces pues a raíz del cumplimiento de esta norma se nos presentan algunos conflictos que antes no teníamos y que hoy lo que vemos es que todo esto que efectivamente sucede pues puede provocar daños a la salud de los trabajadores y por lo tanto influir positivamente en la satisfacción y en el rendimiento, ¿no? Ya nos decía Gris, un trabajador feliz va a generar pues una organización feliz, ¿no? Una organización con resultados, con buena productividad y con un buen rendimiento, pero si hay cosas que están afectando esta integridad física y emocional de las personas dentro de la empresa, pues seguramente va a haber ahí una merma en el rendimiento de las mismas. Y es por eso que consideramos que si esos factores de riesgo no son atendidos como tal, pues nos van a llevar a tener algunos problemas de ausentismo, alta rotación de personal, manifestaciones de desinterés y, como decimos, pues generando un deterioro en la productividad y rentabilidad de la organización. ¿Sí? Por eso ya no nos podemos hacer de la vista gorda, necesitamos entrar al tema y aprender de cierta forma cómo tratar estos temas que son delicados y que de alguna forma decimos que pueden afectar a la organización.
Para simplemente resumir todo esto, pues les doy algunos datos interesantes. Según la OCDE, México es el país número 1 en estrés laboral y el número 2 en acoso sexual en las organizaciones. Y entonces, sí es real que existen estos temas. Nosotros lo hemos visto, el 100% de las empresas que hemos aplicado el estudio de clima organizacional y factores de riesgo psicosocial, el estrés laboral siempre es la variable número 1 que sale con una calificación más baja, que significa que lo hay. ¿Sí? En todas, además, hemos encontrado por lo menos que hay un trabajador que se queja de maltrato y hostigamiento por parte de su jefe, y además en el 80% de dichas empresas hemos encontrado por lo menos un caso de acoso sexual. ¿Sí? Y acoso sexual, pues nos podemos referir a muchas cosas, desde simplemente miradas y piropos, como pues inclusive hasta llegar a violaciones. En todos los casos también nos hemos dado cuenta o nos hemos encontrado con que el personal tiene miedo de expresar su sentir. No ha sido fácil poder obtener esta información porque hay miedo a represalias, hay miedo a que lo tachen de mal trabajador y hay miedo pues simplemente expresar que han sido víctimas de alguna situación como esta. Entonces, pues estos son los antecedentes que tenemos y es por eso que estamos organizando este foro donde nuestros invitados expertos pues nos van a decir qué piensan de estos temas y además nos van a ayudar, nos van a dar algunos tips y herramientas que nos pueden precisamente ayudar a pues atender las situaciones que se puedan presentar en el día a día en nuestras organizaciones. ¿Sí? Y entonces nos vamos pues ya a entrar de lleno al tema. ¿Sí? Y para esto, antes de darle la palabra a los invitados, quisiera que me ayudaran todos a contestar esta pregunta. ¿Tu trabajo te estresa? Dime si sí o si no. Tienes ahí una pantalla donde podrás votar o podrás contestar si tú sientes que tu trabajo te estresa o si no sientes que esto suceda. ¿Sí? Damos unos segundos para que nos contesten. Vamos a ver, unos segundos más. Yo creo que paramos ahí la votación, ¿sí? Y aquí nos dice, fíjate que el 17 personas que contestaron, 50% nos dicen que sí y 50% nos dicen que no. ¿Sí? Como referencia, también te puedo decir que nosotros hace unos días hicimos una encuesta también rápida a través de nuestras redes sociales y más o menos, ¿sí? La respuesta que obtuvimos en aquel entonces fue la siguiente. El 71% de las personas nos decían que sí, su trabajo, que se sienten estresados en su trabajo y el 29% nos decía que no. ¿Sí? En este momento salió 50 y 50. ¿Sí? Y entonces abrimos este tema del estrés y yo tengo algunas preguntas que le quiero hacer a nuestros invitados, pues simplemente qué es el estrés, qué lo provoca, cuáles son sus síntomas y qué impacto puede tener esta en nuestra vida. ¿Sí? Y entonces pues vamos a empezar ahora con Gris, ¿sí? Si quieres, pues platícanos, Gris, para ti, ¿qué es esto? Muchísimas gracias, Javier. Claro. La manera más fácil en la que yo puedo entender el estrés es cuando hay un desequilibrio entre lo que está pasando allá afuera, entre lo que está pasando en el ambiente y los recursos que tiene la persona. Algo sucede en el ambiente, hay un cambio, hay algo nuevo o se puede presentar algún tipo de situación y nosotros como persona tenemos la percepción de que no tenemos los recursos internos para manejarlo. Y eso es lo que provoca el desequilibrio. Puede ser un cambio o puede ser estas situaciones de ambigüedad, ¿no? Ahora con la pandemia en el ramo en el que yo trabajo, al principio se escuchó mucho esto, ¿no? De que las personas o los gerentes decían, hay que echarle ganas, hay que salvar la organización, hay que ponernos bien la camiseta para que sacar el barco a flote. Entonces, todo este lenguaje que de por sí es ambiguo, eso es algo que puede generar el estrés, ¿no? Porque percibo esta situación de peligro. ¿Esto qué significa? Que me puedo quedar sin trabajo, ¿qué significa echarle más ganas? ¿No? Que tengo que trabajar más tiempo, que tengo que doblar la jornada laboral, que puede ser otra cosa que puede provocar el estrés, ¿no? Trabajar jornadas de 12 horas, estar contestando mensajes, correos electrónicos a las 6 de la mañana y terminar a las 11, 12 de la noche, estar programando juntas a las 8, 9 de la noche. Todas estas son cosas que puede provocar el estrés. ¿Cuáles son sus síntomas? Dependiendo. Casi siempre cuando viene el estrés, pues tratamos de solucionarlo, ¿no? Aquí el problema, y es mucho por lo que salió la norma y todo, es cuando este estrés o esta situación que cambia en el ambiente es sostenido.
Y no se trata de controlar o no se trata de sobrellevar por el ambiente que lo está generando, que en este tema serían las organizaciones, o no se le dan a la persona los recursos necesarios para que pueda incrementar sus habilidades y pueda hacer frente a estas nuevas situaciones. Y lo importante del estrés es que si bien puede empezar con esta parte de que lo estoy resistiendo, cuando la situación externa se prolonga, llegamos a sentirnos completamente agotados, ¿no? Y yo lo he escuchado de muchos de mis clientes, o sea, llegan a sentirse, o lo que me han expresado es de verdad, o sea, ya no le veo ni principio ni fin, todo el tiempo me duele la cabeza, siento una ansiedad enorme, estoy comiendo más, estoy fumando más, ya estoy teniendo problemas con mi familia me dice que ya no estoy para ellos, ya no sé cómo organizar. Y eso lo ligo con la última pregunta que está ahí, es el impacto que puede tener en nuestra vida, ¿no? Que es ese. Empezamos a malfuncionar, nos empezamos a sentir mal físicamente. Lo que yo he visto es que las personas tratan como de sobrellevar este mal físico y a veces es con más café o a veces es con más refresco o a veces es con más alimento, algunas intentan hacer ejercicio y entonces esto se empieza a hacer como un círculo, ¿no? En el que empiezo, curiosamente, por querer salvar mi trabajo, regresando al ejemplo, por querer salvar mi trabajo y por querer echar ganas, acabo bajando mi desempeño, ¿no? Y acabo bajando mi rendimiento. Y esa relación está muy probada, ¿no? En el momento en el que suben los niveles de estrés, automáticamente va a bajar el rendimiento y va a bajar el desempeño, con las consecuencias que esto puede tener en las organizaciones, ¿no? No llegar a los objetivos, no llegar a los indicadores, o que las personas de plano decidan irse. Y a veces podemos perder excelentes trabajadores, excelentes trabajadoras, porque no supimos gestionar esta parte. Ok, bien, perfecto. Muy bien, Gris, muchas gracias. Ahorita regresamos contigo. Vamos ahora con Paco, ¿sí? Paco, Juan, digo, siguiendo con las preguntas, pero también aprovechando el comentario aquí que nos hace Juan Tobar, dice que en lo personal mi trabajo no me estresa, lo que me estresa es la gente con la que trabajo. Y Tania también nos dice, pues nos dice lo mismo, ¿sí? ¿Qué piensas de esto, Paco? Tienes desactivado tu audio, Paco, si me ayudas a activar tu micrófono. Bueno, el estrés, como yo lo veo, es una tensión que hay en la emoción. Es una tensión que está. Y esta tensión lo que provoca es que la persona se frustre, se enoje, ande irritado. Y esta tensión no solo afecta en la cuestión emocional, sino en lo físico. Cuando esta persona se está frustrando, por supuesto, no va a rendir. Si no está rindiendo, entonces comienza a ver su realidad de otra manera, ya que la realidad, a final de cuentas, es una percepción de lo que tenemos. De tal manera que una persona estresada puede estar alterando la situación que está viviendo. O sea, igual y está imaginando cosas que no son simplemente por estar estresado. Ahora, cuando alguien dice, no me estresa mi trabajo, lo que me estresa son mis compañeros. Bueno, si bien la norma se está fijando nada más en lo que sucede dentro de la empresa, pero esto es una cuestión cultural. ¿Por qué es una cuestión cultural? El 78% de los mexicanos vivimos enojados, vivimos frustrados, estamos enojados. Estoy hablando que de 10 personas, solo 2 están fluyendo en la vida. Por supuesto, si tú eres el que está fluyendo en la vida, imagínate cómo está el ambiente laboral. Y entonces, por más ajustes que se hagan en una institución, en una empresa, mientras no haya un cambio radical en las personas, en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de actuar, y estoy hablando en general, pues esto va a seguir ocurriendo, porque la situación desde mi punto de vista no está tanto en la empresa, está en la cultura que tenemos como latinos. Ok, bien, muy bien. Nos comentan aquí, dice Santa Cita, nos dice, el estrés es un desequilibrio entre el problema y la capacidad del humano para salir adelante y este también puede ser positivo si me sirve de incentivo. ¿Sí? Yo entiendo, Perla, el estrés como una fuerza impulsora y adaptativa. ¿Sí? Es una manera de nuestro organismo de pues reaccionar ante las cosas que nos pasan, ante esos impulsos del exterior, que de alguna forma pues nuestro organismo siente, vive y necesita adaptarse ante los mismos. ¿Sí? ¿Qué piensas tú, Perla, de esto? Hola, Javier, gracias. Fíjate que si realmente estamos adecuados para obviamente recibir pues estímulos, ¿no? ¿Qué pasa cuando obviamente esa carga de trabajo, esa presión del día,
todo cúmulo de actividades diarios no nos deja activar o no nos deja pensar adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente nuestra respuesta va enfocada a tratar de sobrellevar esto y es como una pelea interna, ¿no? Lo que se empieza a ocasionar y mucho depende del diálogo interno que nosotros nos estamos diciendo el día a día, ¿no? Porque si empezamos a enfrentar con temas de no voy a alcanzar, me están pidiendo tal carga laboral para tal día, tengo que entregar este documento, ahí empezamos realmente solos a hacernos esa conversación interna y es lo que nos empieza a limitar un poquito y es en donde llega realmente el estrés. Pero fíjate, les quisiera compartir, la Organización Mundial de la Salud define el estrés laboral como el grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante la exigencia profesional que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima. De tal manera que no solamente es el diálogo que tenemos, sino pudiera ser también una exigencia mayor a la carga para la que hemos sido contratados en el puesto laboral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esta exigencia está? Obviamente nuestra mente, nuestra capacidad entra en defensa, ¿no? Y es realmente en donde empiezan los síntomas que pueden ser los emocionales, que esto va más enfocado a la persona que va desde el bajo rendimiento, la depresión, la angustia, y esto va generando obviamente una ola de consecuencias que van repercutiendo hasta al núcleo familiar, lo cual desencadena una serie de situaciones en casa, ¿no? Pero puede iniciar desde un diálogo interno ocasionado por los factores externos dentro del área de trabajo y de ahí llegar hasta la persona y obviamente hasta el área familiar. Ok, bien. Podríamos decir que el estrés es algo así como esa ansiedad que se genera dentro de mí, provocada quizás por la duda, por el miedo, por la incertidumbre de lo que pueda venir hacia adelante, más que el trabajo, más que pues la acumulación de cosas y demás, es más bien ese miedo de que a lo mejor no voy a dar el ancho, de que no voy a poder lograr cumplir con mis objetivos, de que me van a correr, y esas telenovelas que de repente nos empezamos a hacer en nuestra mente, ese diálogo del cual hablaban ustedes. ¿Es eso? ¿Es miedo? ¿Es duda? ¿Incertidumbre? Puede ser la inseguridad propia desde el diálogo interno, ¿no? De que me están pidiendo tal o cual carga de trabajo y a lo mejor no me siento capaz. Es un diálogo interno que inicia, pero también está lo externo que pudiera ser real. Por eso hay que revisar mucho en todo lo que tiene que ver con los planes y cargas de trabajo, porque puede ser desencadenado, ¿no? Por esa situación. Realmente el estrés puede ser positivo, o sea, puede ser muy positivo si es manejado de una manera tal cual debe ser, ¿no? Y también pudiera ser muy negativo cuando realmente el diálogo empieza en no puedo o en estas limitaciones, ¿no? Que a veces pues están en el día a día. Ya. Oye, Paco, nos pregunta aquí Daniel de Grupo Sigma, nos dice que si en alguna ocasión nos ha tocado algún caso que por temas de estrés se derive en intentos de suicidio y alguna cosa de estas. A mí no me ha tocado en las empresas que lo he aplicado directamente, no lo sé, pero bueno, a lo mejor ustedes han tenido la oportunidad de atender a alguna persona que por estrés le esté llevando a una situación como esta. Bien, déjame compartirte algo desde la visión que a mí me gusta abordar al ser humano. Me gusta platicarles y hacerlos conscientes y que reflexionen que para ver la vida la vamos a ver a través de los contrastes. Quiere decir que para conocer lejos hay que conocer cerca, calor, frío, día, noche, etcétera, ¿no? Entonces, en la vida nos vamos a encontrar con ambas situaciones, con las dos polaridades, ¿no? Llámale positivo o negativo, llámale fluir en la vida, llámale estrés en la vida, como le quieran llamar, o sea, las dos polaridades, una le da el significado a la otra. Si tan solo las personas nos hiciéramos conscientes de esto, quiere decir que entonces los problemas o el estrés lo pudiéramos abordar de otra forma, incluso de una forma que nos catapulte a transformarnos para hacer cambios en nuestra vida. Si me estoy estresando por algo que en este momento no estoy capacitado para hacerlo, bueno, si escucho el estrés, tal vez el estrés me está diciendo, prepárate. Si escucho el estrés como un aprendizaje, pudiera decirme, haz algo, ajústate. O sea, desde esta visión, los contrastes nos ayudan a emerger. Bien, y entonces, ¿yo he tenido personas que han estado a punto del suicidio? No. Y si fuese el caso, bueno, yo se lo paso a una persona
vamos, a un psicólogo, aquí están mis compañeras, yo se los pasaría a ellas. Como coach, yo no abordaría ese tema. Ok, excelente. Siguiendo un poco con el tema del suicidio y siguiendo también con otro comentario que hacen por aquí, es que pues bueno, las causas que nos originan el estrés, que nos provocan el estrés, no siempre son un tema organizacional, sino que por lo general pues traemos esas condiciones que vienen desde casa, desde la forma en la que vivimos, desde las preocupaciones que tenemos con los hijos, con la familia, con la economía y todo lo demás. Sin embargo, al final pues llegan, son las mismas personas que van a trabajar y las mismas personas que pueden traer el problema de rendimiento. ¿Tenemos nosotros como empresa alguna, o cuál es el rol que deberíamos de jugar en ese sentido? Porque alguien me diría, es que no es mi problema que la persona venga mal desde fuera, ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que involucrar yo a buscar resolver o atender sus problemas cuando con trabajos puedo con los míos o cuando tengo otras cosas en que preocuparme? ¿Por qué sí hay que meternos a atender ese tipo de cosas, Cris? Gracias, Javier. Yo creo que es nuestra obligación como empresas atender este tipo de cosas. O sea, decir, a mí no me importa que la persona venga bien o venga mal, no hace ningún sentido, ¿no? Porque de lo más valioso que tiene una organización son los humanos que trabajan en ella. O sea, si hay algo que jamás se va a poder automatizar, es esta toma de decisiones, esta innovación, es esta iniciativa, ¿no? Veamos ahora a raíz de la pandemia, hay empresas que se han ido al cielo, ¿no? O sea, y que han podido innovar y que han podido traer nuevos productos. O sea, todo eso, sí hay mucha tecnología involucrada, pero hay muchas personas involucradas. Y también está la responsabilidad social, ¿no? O sea, si alguien tiene el poder para cambiar al país de una forma mucho más rápida que los gobiernos, son las empresas. Entonces, la cultura que nosotros podemos generar como empresarios o dentro de nuestras organizaciones, o sea, yo creo que no podemos deslindarnos de ese poder y yo creo que lo deberíamos de abrazar, o sea, y de dar la bienvenida, o sea, como un compromiso enorme al revés, ¿no? O sea, de nosotros a través de las iniciativas que hacemos en las empresas, cómo podemos mejorar la vida de las personas. Y esta idea que yo la he escuchado mucho y que entiendo que a lo mejor es cultural de el trabajo se queda en el trabajo y los problemas de la casa se quedan en la casa, eso yo en la práctica no lo veo así, ¿okay? Somos un sistema, o sea, como humanos somos un sistema. Entonces, mientras nosotros mejor estemos de manera general, mejor vamos a dar el rendimiento a la organización. Y yo creo que como empresa podemos hacer mucho, porque si bien coincido con Perla y con Paco de que mucho del estrés es este diálogo interno, es como dice Perla, o sea, también hay que ver qué está en el ambiente, ¿no? Y nosotros como empresa podemos controlar mucho de lo que está en el ambiente, desde las cargas de trabajo, desde los perfiles de competencia, que la persona realmente esté equilibrada en lo que sabe hacer y en lo que está haciendo, que no sea ni de más y que no sea ni de menos. Y que estas oportunidades de estrés positivo, como lo mencionan, que se comenten, o sea, sirvan para el crecimiento y no para desbordar una serie de problemas. Yo creo que eso como empresa se puede hacer mucho. Y también no perder de vista que mucho de lo que hace la diferencia en los climas laborales en las empresas son las filosofías que se generan. Y mucho de esta filosofía tiene que ver con la actitud que tiene la persona. Y esta actitud no se puede fingir, muchas veces no se puede capacitar, o sea, esto es algo que ya la persona trae. Y eso aún liga más, ¿no? O sea, lo que la persona es en su vida siempre lo va a traer al trabajo. Entonces yo creo que aquí se puede generar realmente una comunidad en la que todos podemos salir ganando. Ok, bien. Perla, ¿el estrés es una enfermedad? Alguien pregunta por aquí. Nos dice también que Santa, que la OMS ha declarado que el estrés es la epidemia del siglo. Incluso hay bebés que nacen con datos clínicos de estrés. ¿Eso se puede? Porque yo como que yo siento que es más emocional, más que otra cosa, pero no sé, dinos qué piensas. No, de hecho, justamente el proceso de parto es un proceso de estrés en donde están la mamá y el bebé. O sea, eso es un hecho real, ¿no? Y todos los que hemos nacido hemos vivido esa parte, ¿no? No hay quien no la haya vivido, ¿no? Pero sí, realmente el estrés no en sí es una enfermedad, más sí las consecuencias que esto trae, ¿no? Que son las síntomas, que son toda la sintomatología que se puede desencadenar de un proceso de estrés, desde lo básico que es un dolor de cabeza,
dolor estomacal, la gastritis, que en algún momento todos hemos padecido, ¿no? Hasta la hipertensión, que de hecho un dato importante que muestra la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que entre el 21 y el 32% de los casos de hipertensión en América Latina están relacionadas con altas exigencias laborales y de control. O sea que esto nos indica que aproximadamente el 30% de las personas que tienen alguna situación de hipertensión ha sido causado dentro del área de trabajo, ¿no? Y haciendo un poquito alusión a lo que comentábamos hace rato acerca de los suicidios, en Francia, entre el 2008 y el 2010, se dieron 35 suicidios de personas, de trabajadoras de una sola empresa. O sea que aquí en esta situación sí estaba pasando algo, ¿no? Y esto más que nada se debía al exceso de presión porque querían lograr una reestructuración, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema que se da. ¿Qué pasa cuando lo peor es que obviamente se tome una decisión de un suicidio, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro de ese proceso, ¿no? Pues que el empleado puede sufrir mucho desgaste emocional y este desgaste emocional pues obviamente va a estar afectando al desempeño, ¿no? Y realmente puede tomar actitudes poco saludables como consumo de drogas, consumo de alcohol, tabaco y en casos extremos, pues como estos que he mencionado, ¿no? El suicidio, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho el tema del entorno, cómo se están socializando dentro de las empresas, que obviamente ahorita por tema de la pandemia, pues no se da tal cual, la dinámica ha cambiado, pero ese estrés ha pasado del área laboral al área de casa, ¿no? Al área del hogar. Y esto se puede ir trabajando, ¿no? La prevención es parte básica de que esto no suceda, ¿no? Y básicamente la prevención empieza desde que empezamos a tener líneas de alerta, programas de mejoramiento y bienestar en el empleado, que parecieran muy sencillas, ¿no? Bueno, Perla, me estás diciendo que lo más sencillo es la prevención. Realmente sí, lo simple es lo mejor y no tiene que ser tan complicado, ¿no? Desde programas de rendimiento del trabajo que son programas educativos, lo que tiene que ver con el deporte, sociabilizar dentro de los valores organizacionales, todo eso ayuda a la prevención del estrés laboral. Esto va muy encaminado al tema de programas de bienestar del empleado que va detonado por la NOM 035. Bien, para ir aterrizando un poquito algunas ideas y poder pasar a un siguiente tema, podríamos decir que a nivel de que una persona se sienta satisfecha consigo mismo, se sienta feliz en su vida personal, profesional y en todos los ámbitos en los que participan, el nivel de estrés será menor, indistintamente de las condiciones problemáticas, complicadas y demás que existen en su entorno, pero ese nivel de felicidad le ayuda al trabajador a sobrepasar o a solventar estas condiciones de estrés que hemos hablado. Gris. Sí, de hecho aquí tomo un comentario que hizo Roberto en el chat, ¿no? O sea, que tú puedes de repente trabajar largas horas sin sentir cansancio. Y eso es correcto. O sea, y si estás trabajando para algo a lo que tú le ves sentido, a lo que tú le ves propósito, que te llena de energía, por supuesto que vas a poder estar trabajando grandes horas. Y claro que vas a sentir cansancio, o sea, y claro que te puedes sentir cansada, y claro que puedes generar este estrés bueno del que han hablado, o este estrés que te hace salir de tu zona de comodidad y tomar acción, y eso te va a llevar a dar mejores resultados. Y por supuesto que es así, ¿no? Aquí también una pregunta que nos podemos hacer de qué tanto nos estresa en tu trabajo es el nivel de energía que sientes, ¿no? O sea, ¿cómo terminas? O sea, terminas cansado física y mentalmente, pero le podría seguir, o sea, de esos días que dices, qué barbaridad, el día de hoy sí me lucí y podría seguirle y me voy pensando en lo que va a pasar mañana y me voy con esta emoción y me voy con estas nuevas ideas, o también al revés, ¿no? Que sería un indicador de todo el problema que va generando ahora el reloj y digo, no es posible que haya pasado tiempo, ya no sé qué hacer, o sea, ya estoy sintiendo la taquicardia, ya me están sudando las manos, o sea, ya siento que no.
Pero concretando, claro, o sea, mientras una persona esté más contenta y sienta mayor propósito a lo que está haciendo, va a poder lidiar con mejores herramientas, ¿no? Como lo mencionaban también por ahí, ¿no? Si nuestras capacidades para manejar las situaciones aumentan, pues esto nos da más recursos para lidiar con el cambio que vienen en los ambientes, ya sea de trabajo o personales. Excelente. Perla, entonces las empresas tenemos que trabajar en la felicidad de nuestros trabajadores. ¿Sí? Realmente sí, tendríamos que estar muy comprometidos mediante programas de reforzamiento de entrada de los valores, fomentar el deporte, la actividad física, programas de nutrición y salud que ahorita están, pues obviamente arrasando con este tema de la NOM. Programas de capacitación enfocado al desarrollo humano y de mejores conductas, ¿no? Porque al final del día es un camino simultáneo, ¿no? El desarrollo profesional con el desarrollo personal, que eso te hace tener mejores trabajadores dentro de la organización. Otro tema importante es revisar los espacios físicos, qué tan adecuados o qué tan ergonómicos son. Eso me imagino que hay información que pudieran obtener sobre la ergonomía de las áreas de trabajo. Aquí tomamos en cuenta desde la luz, desde el tipo de silla, desde todo este proceso, ¿no? Que llega desde que el empleado llega y toma su ubicación del lugar de trabajo, ¿no? Las campañas internas de sociabilización, que puede ser desde un cumpleaños, festejar a lo mejor en grupos pequeños, ¿no? En el trabajo, tomar en cuenta a la familia. Esto es básico para que el trabajador se sienta pues tomado en cuenta, y eso ayuda mucho a la interacción y la dinámica laboral. La comunicación efectiva, ¿no? Que también el estrés se genera por ese radiopasillo, oye, ¿qué va a pasar esto? Oye, ¿qué no me han dicho? Oye, ¿qué no han anunciado? La comunicación es básica para mantener el status quo de la gente, ¿no? Es una premisa bastante sencilla que en cualquier empresa se puede hacer. Y obviamente trabajar con los líderes organizacionales, que esto vamos a llevarlo a gerencias, ejecutivos, para que ellos también logren un equilibrio, ¿no? Como dicen, pues ellos tienen unos compromisos con los equipos de trabajo para que ellos pudieran llevar y soportar todo esta situación, ¿no? Porque, o sea, mejores líderes también va a haber mejores personas dentro de la organización. Ok. Paco, ¿cómo le hacemos? Porque, digo, si bien es cierto que estamos hablando ahorita de los trabajadores, pero, pues, ¿qué pasa con los empresarios? Porque también estamos estresados, ¿no? Tenemos que generar ingresos, tenemos que pagar la nómina, tenemos un chorro de gastos de operación, tenemos que vivir en una situación bien compleja que traemos hoy en día. Y pues sí, suena bonito, ¿no? Hay que darle felicidad a los trabajadores, hay que ver por ellos, hay que velar y todo eso, pero bueno, nosotros, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Bien, como líder, lo primero es aprender a fluir en el caos. Es aprender a fluir en el caos, ya que si hay algo, que hay una realidad, es que no podemos controlar nada. Somos seres humanos. Y los seres humanos siempre estamos fluyendo en la vida. No podemos controlar, vamos, nuevamente vuelvo a decir, no podemos controlar al ser humano porque estamos fluyendo en la vida. Como líder es aprender a fluir en el caos y dejar que la novedad nos pueda, se aparezca la novedad. Bien, déjame regresar un poquito para ir aterrizando esto que quiero decir, ¿no? ¿Qué es el estrés? Lo podemos ver como un ajuste organísmico. Un ajuste, o sea, el cuerpo se está ajustando a algo que está pasando allá afuera y entonces este ajuste puede repercutir en varias áreas, ¿no? Sin embargo, la persona que es líder, por sus propias características, aprende a fluir en esto. Yo le llamaría fluir en el caos. Fluir en el caos es, ok, viene la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Innovar. ¿Quién va a hacer eso? El líder. No, y bien lo dices, híjole, no hay ventas, hay que reajustarnos, no nos podemos ver, no vamos a estar en presencial, ahora es en línea y no estábamos adaptados a trabajar en línea, quizá unos sí, otros no. ¿Cómo le vamos a hacer? Bien, pues así, el líder tiene la obligación de estar fluyendo en el caos.
Y entonces el estrés, ojo, esto me encanta decir, el estrés para un líder funciona como una catapulta, porque entonces el estrés te obliga a transformarte y salir de la zona de confort. Cuando salimos de la zona de confort, ¿qué va a aparecer? Angustia. Por supuesto, porque vamos a entrar a una zona desconocida, a algo que no sabemos qué va a suceder y qué va a pasar. Por eso es que muchas personas que no están formados como líderes se quedan ahí en su zonita de confort, no se quieren mover, ¿no? El líder tiene que salir, pero sale nuevamente con estrés. Sale con este estrés porque se enfrenta a la angustia de no sé qué va a pasar. Cuando se enfrenta a esta angustia de no sé qué va a pasar, entonces esto es su mejor consejero para el líder. ¿Por qué es el mejor consejero? Porque entonces te dice qué hacer y cómo ajustar. La angustia, el estrés para un líder es lo que hace o le muestra el camino de qué hay que transformar. ¿Qué va a transformar? No lo sé, pero sabe que tiene que tomar una decisión diferente a la que antes estaba tomando. Excelente. Entonces, bienvenido al estrés, ¿verdad? El estrés es bueno, el estrés es positivo, nos ayuda a salirnos de nuestra zona de confort, a pensar fuera de la caja, a hacer cosas que no nos imaginaríamos anteriormente que íbamos a hacer y demás. Y por lo tanto, qué bueno que hay estrés. Eso significa que somos seres humanos, que estamos vivos, que sentimos, que vivimos y como dices, pues que estamos fluyendo para bien o para mal. Sí, Paco. Sí, sin embargo, también quiero decir que el estrés, un grado alto de estrés y que no lo sabemos manejar y controlar, va a tener repercusiones a nivel físico, a nivel emocional, y bien como alguien nos comenta, en efecto, pueden suceder o activa las enfermedades psicosomáticas. O sea, en una persona sí que no lo puede manejar y no lo sabe manejar y le cuesta trabajo, entonces sí va a desencadenar enfermedades psicosomáticas que vamos a iniciar con lo más leve, dolorcito de cabeza, gastritis, úlcera, colitis, puede activar células cancerígenas, puede activar diabetes. Si la diabetes iba a aparecer en el cuerpo, que ya está en nuestro código genético, pero si va a aparecer a los 60, 70, puede estar apareciendo a los 30, 35. O sea, y el grado más alto de las enfermedades psicosomáticas es el suicidio. Si bien por eso es que lo mencionaste hace rato. Sí, en efecto, ese es el grado más alto del estrés y termina en un suicidio. Pero ojo, o sea, aquí la idea es aprender a fluir en este caos. Ojo, lo que estoy diciendo está enfocado hacia el líder, ¿va? Ok. Porque fue en esa tesitura la pregunta. Claro, claro. Perfecto. Muy bien. Roberto Benítez nos dice, hay que mantener un equilibrio. Bien, podemos seguir hablando del estrés muchísimo y creo que podríamos llevarnos horas y horas y horas y horas, pero bueno, vamos a seguir con los siguientes temas que también son muy, muy interesantes. Al final todos están interrelacionados entre sí. Y parto de esta pregunta que nuevamente les hago aquí a todos nuestros invitados. Si alguna vez has sentido maltrato, o sea, te has sentido maltratado o violentado por parte de tu jefe y o compañeros de trabajo. Díganme si sí o si no. ¿Alguna vez te has sentido maltratado o violentado por parte de tu jefe o compañeros de trabajo? Vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados. Damos unos segundos más. Bien, ahí está. Tenemos que el 53% nos dice que no y el 47% nos dicen que sí. Nosotros también hicimos una encuesta a pues la gente a través de nuestras redes sociales hace unos días y obtuvimos el siguiente resultado. ¿Sí? Aquí fue parejo, 50%, muy parecido al resultado que obtuvimos en este momento. 50% nos dijo que sí y 50% nos dice que no. Abrimos la conversación, me voy nuevamente con Paco. Y bueno, antes de eso, perdón, te hago también, porque está muy relacionado, les hacemos también esta pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez te han acosado sexualmente? Dime si sí o si no. Damos también algunos segundos. ¿Te han acosado sexualmente en alguna ocasión? Bien, detenemos ahí la votación. El 68% nos dice que no y el 32% nos dice que sí.
¿sí? También en la encuesta que hicimos nosotros hace unos días, nos dice que el 7% nos dice que sí y el 93% nos dijo que no. ¿Sí? Bien, tocando estos dos temas, el maltrato laboral y el acoso sexual, pues nuevamente pregunto, ¿sí? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer en las organizaciones cuando descubrimos un caso o alguna situación como esto, ya sea porque hubo una denuncia de ellos o de algún compañero, o simplemente porque nosotros nos estamos percatando de la existencia de alguna situación que está afectando el bienestar emocional de las personas? Debemos de hacerla de investigador, de psicólogo. ¿Qué hacemos como empresa? Ya identificamos, ya el cuestionario que nos pide la norma, nos dice identifica aquellas personas que tengan que a lo mejor estén viviendo, hayan vivido o presenciado algún acontecimiento de carácter traumático o alguna situación que provoque estrés, maltrato o acoso, y pues tienes que hacer algo al respecto. Te sugiere la norma que los canalices con algún experto en psicología o en medicina, como para que sean tratados en particular. Sin embargo, ¿cómo tratar ese tema? Porque es difícil poderse abrir el trabajador con el jefe mismo también con ellos. No es fácil enfrentar o no es fácil tocar esas fibras sensibles que se abren a partir de estos temas. ¿Qué piensas, Paco? Tu audio otra vez está apagado, Déjame ver si entendí bien la pregunta, la veo como en dos partes. Primero, ¿qué pasa si mi jefe inmediato, déjame ver si así la entendí, si el jefe inmediato no me gusta cómo me está hablando? ¿Va? Segunda, en caso de acoso sexual, ¿qué hay que hacer? Si bien así entendí la pregunta, ¿es así, Sí. Frank? Sí, Okay. sí, vamos si quieres primero al tema del maltrato, ¿sí? Mi jefe me habló golpeado. Bueno. Me regañó delante de mis compañeros, de otras personas. No sé, sentí que iba en contra de mi dignidad, la forma en la que lo hizo. Bien, primero yo creo que hay que partir de una honestidad de nosotros mismos. Ejemplo, a mí me gusta entrenar a las personas en algo que se llama continuum de conciencia. El continuum de conciencia es que yo me haga consciente en todo momento cómo estoy y cómo me siento, cómo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy me levanté cansado, agotado, no dormí bien, tuve un día muy pesado, una noche que no descansé para nada, y entonces no me hago consciente de eso, que estoy cansado, estoy irritado, y entonces mi jefe me dice algo, y en ese momento yo lo tomo de otra manera, pero no alcanzo a percatarme que soy yo, ¿va? O ando en mis días y mis emociones andan así, ¿va? Y entonces me dicen algo y no lo tolero. Y al rato creo que es mi jefe, cuando probablemente no fue él. Cuando probablemente me dio una orden, la cual yo malinterpreté el tono y todo lo demás. O sea, yo he escuchado gente que dice, me habló golpeado por el WhatsApp. O sea, me mandó un mensaje golpeado. Con mayúsculas, ¿no? Con mayúsculas, y espérame, es tu interpretación, no sabemos, o sea, no lo sabemos. Entonces, por eso es que para mí eso se me hace muy delicado. ¿Hasta qué punto es el jefe y hasta qué punto soy yo? ¿Va? O sea, es a donde tendríamos que ser muy honestos con nosotros y poder entender que quizá hoy ando agotado, fastidiado, estresado, irritable, no dormí bien, pasé una pésima noche, no lo sé. O bien, o ando contento porque tuve una noche maravillosa y al otro día ando súper feliz y todo lo veo color de rosa. Puede ser, no lo sé. Por eso es, para mí, tener honestidad para poder ver eso. Después, en caso de acoso sexual... ¿Quieres, Paco? Perdón que te interrumpa. Dejemos de tantito el caso del tema de acoso sexual. Sigamos en este tema de maltrato laboral para profundizar más sobre el tema y después entramos a este caso, ¿sale? Gris, entonces, si Paco nos dice que, pues que el tema del maltrato y del acoso y demás depende más, así lo entendí, depende más de lo que está viviendo el propio trabajador o de lo que está sintiendo, lo que está pensando, de cómo le fue el día anterior y todo lo demás, ¿sí?
¿por qué tengo yo que, otra vez, regreso a la pregunta, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo le hago yo que tengo la obligación en este momento de atender ese tipo de casos y de, pues, ver lo que está pasando y demás, ¿no? Entonces ya me la pone más difícil. Claro, Javier. Bueno, aquí hay que entender de entrada, si me lo permites. O sea, es decir, a lo mejor muchas veces depende de nuestra percepción, ¿no? Por ahí escuchamos, ¿no? Cada cabeza es un mundo, ¿no? Y un comentario que alguien lo puede tomar a broma, puede que otra persona lo tome muy bien y puede que otra persona lo tome muy mal. Eso claro que es cierto y comparto esa parte. Aquí lo importante y lo que tenemos que ver es que cuando una persona de entrada tú estás abriendo un tema en el que la persona ya se acerca y ya nos cuenta. Eso nos habla ya que hay un ambiente de confianza, ¿no? En que la persona se está abriendo. Lo preocupante es en que la mayoría de los casos las personas no se abren y las personas no se abren por miedo, ¿no? O sea, porque existe un miedo de perder el trabajo, porque existe un miedo de tomar una represalia o lo peor, ¿no? O sea, que a veces con la mejor de las intenciones tendemos a minimizarlo. Y entonces a lo mejor nuestro compañero o nuestra compañera nos cuenta y no nos imaginemos estos casos de violencia física, ¿no? En la que me están golpeando. Puede ser desde que me sacaron del mailing, entonces yo me entero de que se están reuniendo porque alguien me dice cuando yo debería de estar en esa reunión, limitan mis posibilidades de comunicación o me entero que mi jefe se está expresando mal de mi trabajo con mis compañeros, pero no me lo dijo a mí y cuando yo le pregunto qué le pareció el reporte, qué le pareció el entregable, me dice que todo bien. O tengo la sensación de que ya me aventaron a la esquina para que me harte, que eso es algo que yo he escuchado muchas veces, para que me harte y pues ya mejor renuncie, ¿no? O sea, todos estos son casos de violencia. Y lo que yo he visto, lo más grave es que cuando lo platicamos nos podemos encontrar con esto de no exageres, ¿no? O sea, no es para tanto. Darle gracias a Dios que tienes trabajo, ¿no? O sea, bendito sea que en esta situación estás trabajando. Y eso lleva a la persona que está siendo violentada a cuestionarse, ¿no? O sea, de hecho es parte del ciclo de violencia, a pensar que yo tengo la culpa, ¿no? O sea, yo estoy haciendo algo o yo estoy generando algo, o sea, para estar viviendo esta situación. Entonces, yo creo que sí, o sea, sí hay muchas cosas que pueden depender de la percepción, pero aquí el problema es de que hay cosas que sí son consideradas violentas, ¿no? O sea, ya hay cosas que sí están mal. Y en efecto, a lo mejor podremos tratar de arreglarlo, tratar de decirlo, tratar de solucionarlo. Y si la persona hace un comentario que a mí no me viene bien y se lo digo y no lo vuelve a repetir y hay un cambio de comportamiento, pues bueno, o sea, ahí estamos en buenos términos, ¿no? O sea, nos estamos comunicando y estamos aprendiendo a llevarnos juntos. Pero ¿qué pasa cuando uno no siento la confianza para expresar este descontento que yo tengo? De ahí ya me habla de una situación en la que no hay un buen clima laboral. Y segundo, ¿qué pasa cuando yo lo expreso y no solo no tengo un cambio de comportamiento o una conversación, sino que incluso tengo estos comentarios como está siendo exagerada o como bien lo dijo Paco, que estoy segura que fue a tono de broma, o estás en tus días, que también se puede tomar como una agresión, es entonces cuando habría que preocuparnos, ¿no? O sea, habría que decir, híjole, aquí está pasando algo. Y viendo en tu pregunta debemos de hacerla de investigador o de psicólogo, depende de nuestro rol dentro de la empresa, ¿no? O sea, si nosotros formamos parte del comité, pues por supuesto que se tienen los protocolos, ¿no? Y si no, o sea, siempre es canalizarlo, ¿no? O sea, siempre es escuchar, o sea, canalizarlo y sobre todo no minimizar, o sea, no minimizar un problema que puede estar ahí, o sea, que puede ser muy grave. Y cerrando en el tema, si los que están aquí en posiciones de liderazgo, o sea, recuerden que para un líder, o sea, y aquí estoy acotando, para un líder mucho de su obligación es comunicar. Entonces, si la comunicación que él está dando no está recibiendo el impacto o no está teniendo el estímulo que el líder o que la líder piensan, pues ahí mucho de la función del líder es cambiar el modo en el que se está dando esta comunicación, ¿no? Sobre todo cuando estas quejas o cuando esta percepción no es de una persona en particular, o sea, es cuando ya se ve en las encuestas, cuando ya se ve en los climas laborales, cuando ya es el 50, el 60% del equipo que está diciendo lo mismo, pues ahí también es hacer este ejercicio de introspección en la parte de liderazgo y de darme cuenta de cómo yo estoy comunicando mis acciones o cómo me estoy llevando con la gente que tengo a mi cargo. Bien. Nos dice Cita que la línea es muy delgada entre estrés y hostigamiento laboral, ya que es una cuestión de percepción y de salud laboral. Y yo sumaría a este comentario de Cita, sumaría que
pues también es una línea muy delgada entre la exigencia laboral, ¿no?, que de alguna forma requerimos de nuestros trabajadores para lograr la productividad que estamos esperando. Te cuento un caso rápidamente, ¿no? O sea, los trabajadores se quejan de acoso, de maltrato, simplemente porque están pasando, migraron de que antes no tenían un jefe que les exigía resultados y de repente lo tienen, que empiezan a exigirles resultados, tiempo, productividad y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues es algo natural que buscamos en todas las empresas, que a partir de ello vamos a obtener mejores resultados como organización y sin embargo los trabajadores pues se fueron bajo ese concepto de sentir que se sentían acosados porque pues no les habían hablado tan fuerte o exigido tanto en su trabajo respecto a lo que sucedía anteriormente, ¿sí? Perla, ¿qué hacemos ante esto? Gracias, Javier. Sí, pues lo que comentas obviamente está muy enfocado al tema de la transformación y procesos de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando pasan esas transformaciones organizacionales? De entrada tenemos que, número uno, adaptar al nuevo líder y comunicarle cuál es el estilo que está predominando en la organización antes de su llegada. Y irlo coachando justamente para que él pueda adaptar a su equipo, porque previamente pues es un líder, ¿no? Es un líder que llega a tomar un equipo de trabajo y obviamente tiene que hacer que la demás gente trabaje en conjunto y trabaje en equipo. Pero de entrada hay que capacitarlo a él, de entrada, para que tome esa visión y justamente a reforzar el tema de la cultura organizacional y también trabajar con ese equipo de trabajo al que le vamos a implementar un nuevo jefe, porque obviamente es un proceso de cambio y justamente en ese proceso de cambio es en donde empieza, puede haber estrés o una detonante de violencia porque están adaptándose y están cambiando. Los humanos tardamos un poquito en adaptarnos, ¿no? Si bien pues es adaptarse o morir, como bien dicen por ahí, tardamos, ¿no? Unos nos adaptamos más rápido, otros nos adaptamos un poco más despacio, ¿no? Aquí ya es un proceso personal, pero como empresa sí tenemos la obligación de, o más bien la responsabilidad de darles esas plataformas de apoyo a los empleados, ¿no? Justamente con el tema de las conductas de violencia laboral, tenemos que checar muy bien si hay códigos de conducta internos, porque previamente me imagino que cada empresa tiene que tener delimitado hasta dónde sí, dónde no, y justamente hacerlos públicos, ¿no? Para que de ahí sea un parteaguas y la gente sepa que hay medidas en donde se puede tomar una solución y hay situaciones muy puntuales en las que la empresa ya está tomando en cuenta como una violencia o un comportamiento no deseado dentro del área laboral, ¿no? Pero justamente todo esto tiene que estar a la vista de la gente. Si lo tenemos guardado en un archivo, en una carpeta atrás en el escritorio, la gente no va a saber y obviamente como empresas no estamos siendo responsables para darles las herramientas para que ellos en su momento tengan una línea de alerta o un buzón rojo en el que puedan, pues ahora sí que quejarse, ¿no? Y decir, estoy viviendo tal situación, pero siempre y cuando todo esto sea un proceso y haya alguien o un equipo designado, a veces hay equipos de auditoría interna que llevan este tipo de situaciones o a veces misma gente de recursos humanos, pero que en sí sean comprometidos y sí den una solución y no nada más se quede en el que llegó una alerta y ya nadie se hizo cargo, ¿no? Porque pues ya sabemos que tal persona sufrió violencia, ¿no? Laboral. Pero ¿qué pasó después? Comunicamos qué hicimos, esta persona pues la vinculamos y en algún momento vimos que necesitaba terapia, la vinculamos a una ayuda psicológica o la vinculamos a una dependencia. Todas las empresas tendríamos que tener una lista de las dependencias que pueden tratar asuntos pues de ayuda personal, ¿no? Porque puede haber demasiados. La violencia laboral pues es un desencadenante, pero muchas veces la gente que está siendo pues o violentando a sus compañeros, esa violencia no nada más es generada en el ambiente laboral, viene desde atrás. ¿Y desde atrás a qué me refiero? A violencia en el hogar y a violencia en otras etapas de su vida, ¿no? Los violentadores no nada más llegan y son violentadores en el trabajo, ¿no? Generalmente hay que identificar este tipo de situaciones que podemos tener, ¿no? Porque justamente podemos tener a personas muy exitosas en la empresa, pero también ese ímpetu o ese liderazgo los hace ir un poquito más allá y son tan
pues tan enfocados en obtener la meta o en el objetivo que van a sobrepasar por las condiciones de las situaciones personales de su equipo, ¿no? Entonces, sí estamos muy enfocados en el número, sí estamos muy enfocados en lograr la meta, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿A través de qué? A través de subestimar a nuestra gente, a través de violentar a nuestra gente. Eso es lo que tenemos que trabajar precisamente con esos líderes para que logren equipos, pues, responsables, equipos gratificados y equipos sanamente emocionales. ¿A quién habría que mandar al psicólogo, o sea, canalizarlo? ¿A la persona violentada o al violentador? ¿No? A los dos. Okay, a los dos. A los dos tendríamos que tener una charla para identificar cuáles son las causas de esa situación que hace que me comporte de tal manera, ¿no? Porque el violentado, pues obviamente es una persona con características muy específicas y son muy vulnerables dentro de la organización, perfiles que los encontramos en demasiados puestos y que son muy brillantes, pero simplemente son violentados porque tienen un tipo de vulnerabilidad, perdón. Y el violentador sí tiene rasgos de características, pues a lo mejor muy diferentes, que obviamente que hacen que vayan por un número, que vayan por una meta en específico, y pues los tenemos en todos lados, a esos líderes que son pues muy buenos y muy exitosos, pero hay que trabajar ese equilibrio, ¿no? Porque esa es la idea realmente, que logren ese equilibrio y que sus equipos sean exitosos a través de un buen liderazgo. Ok. Cris, en el mejor de los casos voy a tener a un psicólogo o alguien experto en este tema en el Departamento de Recursos Humanos, pero no siempre existe y no lo hay dentro del 80-85% de las organizaciones. ¿Cómo hacerle desde la de posición que nosotros tenemos en RH para pues para abrir precisamente ese esquema que me permita decir, no, pues esta persona sí la tengo que canalizar al violentado o al violentador o a los dos, pero ¿cómo le hago, no? O sea, ¿qué tip me puedes dar como para que yo sepa desde la postura que tengo, ya sea como director de recursos humanos o como director general o como responsable de la organización, para que yo pueda abrir precisamente este canal de investigación y canalizar de forma adecuada a las personas adecuadas? Claro, bueno, primero es, ya desde el momento en el que nosotros estamos identificando el problema y le estamos dando la dimensión que debe de tener, ahí vamos de avance, ¿no? O sea, desde el momento en el que decimos, híjole, no sé qué hacer, o sea, nada más soy yo en RH o soy un emprendedor y yo soy el que se encarga absolutamente de todo. O sea, de entrada, ahí ya llevamos las de ganar, ¿no? O sea, desde el decir, híjole, no sé qué hacer. Lo primero, si no sé, sería buscar información. O sea, hay muchísima información, hay muchos recursos que son gratuitos, hay muchos programas que tiene gobierno, o sea, manuales de cómo hacer el protocolo, cómo hacer los protocolos o qué hacer en los casos de quejas. O sea, lo primero sería identificar que no sé, o sea, y lo segundo sería buscar información. Si estamos asociados a alguna cámara, si estamos asociados a algún grupo, pues también preguntar, ¿no? A lo mejor otras empresas van muchísimo más avanzadas en esta parte y nosotros lo podemos tener, ¿no? Yo me clavaría, como dijo Perla, o sea, en la parte de la prevención, ¿no? O sea, poner el esfuerzo antes de que sucedan las cosas y en dar toda como esta cultura. Y lo segundo sería generar alianza. Y alianzas, hay en la mayoría de los estados hay asociaciones, personas con las que nos podemos aliar. Y yo creo que siempre hay esta forma de conectarnos dentro de nuestras redes, o sea, para preguntarle a un experto, ¿no? O sea, para ir con el experto y decirle, oye, está pasando esto, no sé cómo manejarlo, cómo lo vemos. Y el tip sería, o sea, si yo siento que esto está pasando, resumiendo, sería uno, investigar, ¿no? O sea, investigar, o sea, qué es lo que se debe de hacer, asesorarme, o sea, si no es qué hacer, y una vez que ya esté asesorada, pues ver cómo yo puedo implementar estos protocolos, que claro que deben de estar cerca de las personas, para realmente solucionar la raíz, ¿no? O sea, no irme tanto, sí atender el caso, por supuesto, o sea, sí darle la atención que merecen las personas, pero sobre todo como empresa, o sea, verlo más a futuro, ¿no? O sea, irme realmente cuál es la causa raíz, ¿no? Estoy hablando de poca capacitación, estoy hablando de poco equilibrio, estoy hablando de que no están los perfiles de carrera, o sea, ¿de qué estoy hablando para que esto no se repita en el futuro? Ok. Hablas de protocolos.
mi protocolo está, bueno, está de claro que, pues que, bueno, que todo trabajador que sufra alguna situación donde se vea perjudicado o donde sienta cierta afectación tanto a su bienestar físico como emocional, que pues lo comunique a través de ciertos medios, ¿no? Y hay quien ha puesto buzón de comentarios y sugerencias, a quien puso un buzón digital, un correo electrónico, una línea telefónica, un WhatsApp, directamente acercarse a recursos humanos. Hemos definido ya como el canal. Y ese canal pues permite que la gente pues exprese lo que tenga que expresar. Algunos son anónimos, algunos no lo son, pero bueno, ok, ya está es parte de ese protocolo que hemos determinado. Hemos creado inclusive comités, ¿no? Como una sugerencia para atender este tipo de casos, que no recaiga en una sola persona, sino que sean varias personas las que analicen la situación. No sé, hemos creado como que diferentes canales o medios, protocolos, como bien lo comentas, para atender este tipo de cosas. Una historia en una organización nos pasó que los trabajadores se quejaban de que ni siquiera las dejaban ir al baño, ¿sí? O que para ir al baño necesitaban, pues solamente había un horario específico durante todo el turno, la jornada laboral, para poder hacerlo. Y el problema radicaba en que, primero, que era una línea de producción que no podía parar, ¿no? Para poder ir al baño necesitaban poner como un comodín, ¿no? Un sustituto o un reemplazo mientras que la otra persona iba al baño, pero cuando iba al baño se tardaban media hora o se hacían guaje o se iban a los lockers, sacaban el celular y se ponían a platicar y demás. Y entonces pues fue por eso que los lleva a controlar, a poner una política donde, ¿sabes qué? Pues ir al baño solamente puedes tardarte 5 minutos, no te puedes tardar más, y además pues solamente en estos tiempos, que es cuando tenemos la posibilidad de parar o de hacer de hacer algo al respecto. ¿Eso es catalogado como violencia laboral o no, Paco? Se me hace una línea muy, muy delgada, ¿no? Muy delgada entre qué es correcto como empresa y yo como trabajador, cómo lo percibo. Aquí tendríamos que ver cuáles son las funciones, qué es lo que está haciendo la empresa, qué tanto nos podemos adaptar a estos cambios, qué tanto todo es violento. Esto sí es circunstancial, o sea, no aplica para todas las empresas las mismas sugerencias, no pueden ser, ya que nos estamos enfocando a cosas totalmente diferentes. Entonces, si estuviéramos hablando concretamente de una situación, sería mucho más fácil poder hablar de algo, de algunas sugerencias. De manera muy general, no aplica para todos. Los seres humanos somos cambiantes, las empresas son diferentes, los recursos, algo que sí quiero decir, el recurso más valioso de una empresa, por supuesto, es el ser humano, pero también lo que tendríamos que ver, ¿cuál es su función? Mira, a mí me llama mucho la atención, Javier, el ejemplo que nos pones. Digo, wow, yo como empresa, ¿qué haría ahí? No puedo parar la producción, pero cuando van al baño se tardan 30 minutos. Le llamo la atención y entonces me dice que es estrés laboral. O sea, ¿qué hago? ¿Les doy 10 minutos a todos para el baño? ¿Les pongo un horario para el baño? ¿Un ¿Y policía? después me están demandando? O sea, tendríamos que verlo como empresa. Bien. Ok, bueno, cada empresa, es correcto, cada empresa tiene su propia naturaleza, sus propias maneras, sus propios conflictos y demás. Sin embargo, regresamos al tema pues de la línea tan delgada entre el ser violencia y no ser violencia, entre el ser estrés y no ser estrés, y el sí, que tenemos la obligación, por un lado, y la responsabilidad, por el otro, de atender todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay como tal pues una solución específica, como bien lo comentas, porque cada empresa tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura y sus propias limitaciones y restricciones. Sin embargo, pues es algo que hay que observar, hay que abrir los canales. Nos dice también aquí Daniel de Grupo Sigma que ellos crearon
pues todo un programa de espacio seguro en el cual pues es precisamente esos protocolos de acción y pues ha permitido que muchos trabajadores se acerquen a recursos humanos, expresen su sentir, se hace una investigación y a través de la investigación pues simplemente se determina si es violencia laboral y pues al afectado hay que ayudarlo y al violentador pues también hay que darle herramientas y elementos para que resuelva y mejore este tipo de cosas, o simplemente pues no, se detectó pues que realmente no era violencia, sino que era la implementación de una política que a lo mejor no fue bien comunicada, no fue implementada de una forma correcta y demás, y entonces, bueno, todo eso pues al final de cuentas genera acciones de parte de la empresa para atender soluciones, situaciones como esta y evitar que vuelvan a suceder más adelante, ¿sí? Pero nos vamos ahora al tema del acoso sexual. Seguimos hablando sigue siendo violencia laboral, ¿sí? Pero cuando hablamos de acoso sexual, pues ya estamos hablando de un tema o de una situación que pudiese ser muy compleja, muy delicada, ¿sí? Que existe, que la gente tiene muchísimo miedo de expresar este tipo de cosas por la inseguridad respecto también de que si es o no es, si yo abrí la puerta, si yo no la abrí, no sé, mil cosas que pudiesen salir al respecto, ¿sí? Sin embargo, pues como que este ha sido un detonante para que la gente empiece de cierta forma a expresarse, empiece a denunciar situaciones como esta y pues bueno, yo entiendo, por ejemplo, el acoso sexual como pues aquel punto, aquel momento en el que una persona se siente incómoda a partir de un hecho que está realizando alguna otra persona, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto, Gris? ¿Eso será el acoso sexual? Sí, y entender que el acoso sexual viene, o sea, igual creo que lo comentabas al inicio, o sea, se puede presentar de muchísimas formas, ¿no? O sea, puede ser desde una mirada, o sea, puede ser desde te estoy explicando algo en la computadora y me acerco demasiado, o puede ser desde un comentario, ¿no? Hasta hacer un comentario acerca de tu cuerpo, acerca de tu físico, acerca de tu forma de vestir. Algo que es muy común, ¿no? O sea, entre broma y broma, o sea, como decimos en México, tirarte el perro, o sea, pero no aceptar uno como respuesta, ¿no? O sea, sobre todo yo creo que el hostigamiento viene cuando la persona ya ha tratado de decir que no o ha dicho que no, o sea, literalmente, o ha expresado molestia y no hay un cambio de comportamiento de la otra parte. Bien. Tengo un caso también en una empresa en la cual pues hay una persona que pues, cuando estamos haciendo este levantamiento para el cumplimiento de la norma, una persona habla de pues acoso sexual respecto a una persona que se sentía incómoda, que le había hecho algunas invitaciones o que de repente se le acercaba un poco y demás. Y pues bueno, se identifica como tal esa persona. Se preguntó a otras mujeres del área y demás, y pues otra mujer nos dice, sí, también a mí, o sea, yo también me he sentido así incómoda con él, con esa persona, pero yo le puse un alto, y a partir de que le puse un alto, pues esa persona dejó de hacerlo. Y la otra persona, por lo que sabemos, nunca le puso un alto, ¿sí? Y por lo tanto, lo siguió haciendo. Y entonces, ok, es un caso de acoso sexual como tal, porque hay una incomodidad, hay una situación explícita donde pues la persona está realizando ciertas acciones, pero pues bueno, una dijo que no y otra no dijo nada. Ahí hay Aquí, algo que hay que hacer. si me lo permites, Javier, Sí, aquí yo claro. creo que es un tema bien delicado y aquí viene mucho la información, ¿no? Porque en el caso que presentas, en el caso de la mujer que puede decir que no, bueno, a lo mejor es un caso específico de una persona, o sea, que está en un momento adecuado, que tiene las herramientas adecuadas para expresar un no, ¿sí? El problema del hostigamiento y del acoso sexual, sobre todo imagínatelo en una relación de poder, ¿no? O sea, ¿qué tal que yo como mujer ya estoy viviendo violencia de género en mi matrimonio? Esta persona es mi jefe, necesito el trabajo, entonces son muchos factores los que están involucrados. O sea, no podemos no podemos hacer responsable a la víctima porque dijo que no, ¿no? O sea, yo creo que aquí es donde viene toda la parte de prevención, ¿no? O sea, de que si esta persona tiene estas conductas, o sea, entienda que eso es acoso, o sea, que eso se puede interpretar como acoso
y que no tendríamos por qué salirnos de lo profesional, ¿no? Y desde el momento en el que yo estoy haciendo esta distinción de comportamiento, o sea, a ti te trato de una manera y a ti, como la persona que me dijo que no, pero a ti te trato de otra manera porque me lo estás permitiendo, o sea, y ojo con las comillas, desde ahí también empieza la parte de discriminación, ¿no? O sea, dar este trato diferente, o sea, tratarte de manera distinta, o sea, también ya entramos como esta parte como muy delicada, ¿no? Entonces yo creo que aquí va mucho la información, ¿no? O sea, la información acerca de qué es, acerca cómo se vive, los lineamientos de comportamiento, o sea, qué es la parte profesional dentro de las empresas, qué es lo que sí se vale, qué es lo que no se vale. Y dar la oportunidad darnos la oportunidad de no responsabilizar a la víctima, ¿no? O sea, porque también se escucha mucho en las situaciones de acoso, pues ¿por qué no dices algo? Pero a veces no podemos entender que desde la persona que lo vive ni siquiera es una posibilidad decirlo, ¿no? O a lo mejor desde su percepción lo ha estado expresando o lo ha estado diciendo o tiene miedo a las represalias que puedan tener si es que expresa esta opinión. Bien. Perla, a lo mejor en este momento, no sé, digo, no estamos aquí en línea, pero a lo mejor presencialmente puede ser que sea más evidente. Pero yo soy una persona que veo mucho a los ojos, ¿sí? Pero también veo la boca de las personas que me están hablando. No sé si sea pues una cuestión natural o pues es una forma como de entender más lo que me quieres decir. Y, y a lo mejor eso podría provocar que mucha gente pensara que pues que algo quiero o que, pues no sé, podría pensar que las estoy acosando. ¿Eso es acoso? Gracias, Javier. Fíjate que hay líneas muy delgaditas, ¿no? En cuanto a cómo tenemos nuestra forma de ser y lo que interpreta la gente que está frente a nosotros. ¿Qué pasa? No podemos controlar lo que la otra persona va a pensar, ¿verdad? Ellos van a generar un juicio de nuestro comportamiento, pero nosotros sí podemos a lo mejor limitarnos a tener conductas que son bien vistas en todas las áreas laborales y ejecutivas, ¿no? ¿Cuáles son estas, no? Bueno, pues como tú decías, un trato, pues a lo mejor cordial, pero que no vaya más allá, ¿no? Un saludo, a lo mejor una sonrisa de reverencia para decir que estás de acuerdo, que estás, pues en la misma línea del tema, pero ya si empezamos a llevar esa línea a un espacio más reducido físicamente, ¿no? Que se entiende que empiezas a tomar menos distancia de la que normalmente deberías de tomar, digamos que ahí la persona sí pudiera sentirse intimidada, ¿no? Digamos que también hay muchas situaciones en que, pues sí, lamentablemente se percibe que hay una persona que me está acosando, ¿no? ¿Y por qué te acosa? Le preguntan, bueno, pues porque me ve o no sé, estoy caminando y solamente ve ciertas partes de mi cuerpo, ¿no? Eso también se da, pero pues básicamente a lo mejor el acoso está en una línea muy delgada. Me gustaría compartirles una definición de la Organización Internacional del Trabajo que dice que el acoso sexual es una conducta con implicaciones íntimas, no solicitada ni deseada, que interfiere y hostiliza el clima laboral, el hostigamiento sexual y es un abuso de poder que proviene de una persona con jerarquía hacia una con menor rasgo, perdón, rango, con imputaciones que violentan el derecho de él o el subordinado, ¿verdad? Porque esto puede ser de un hombre a una mujer o de una mujer hacia un hombre, ¿verdad? Los chicos no están exentos del acoso sexual. Pero la Organización Internacional del Trabajo sí destaca que el acoso sexual está principalmente dirigido a las mujeres. Realmente esto sí existe y lamentablemente nos toca más al género femenino que al masculino, ¿no? Entonces, es un hecho que existe, es un hecho que está identificado y ¿qué pudiéramos hacer en caso de eso? Pues obviamente prevenir. Podemos gastar mucho más tiempo, invertir más en la prevención, pero es mucho más acertado que invertir tiempo después de que ya pasó la situación, ¿no? Hay rasgos de personalidad de gente que pareciera que son, pues como se dice, un acosador, pero a veces son rasgos de la personalidad. Sigue siendo una línea muy delgada,
pero en el momento que en este caso sintamos alguna situación que no va o que no queremos, ahí sí es momento hasta de tomar distancia, ¿no? Justamente también tenemos que responsabilizarnos de eso, porque no podemos tampoco estar tanto en el papel de víctimas, que justamente eso es lo que muchas veces sucede, ¿no? Me quedo como víctima. ¿Y de qué me estoy responsabilizando? Entonces también una responsabilidad sería, si vemos ese tipo de conductas, sí tomar un espacio y sí obviamente denunciarlo, decirlo abiertamente, ¿no? Sé que es difícil, sé que en muchas organizaciones es como un tema tabú, ¿verdad? Porque de hecho hay organizaciones en donde pues altas jerarquías han estado involucradas en este tema y justamente pasó en presidentes de Estados Unidos, ¿no? Cuando el tema de Bill Clinton salió hace tiempo a la luz, ¿no? Entonces, sí sucede, pero ¿qué podemos hacer? Está en la prevención, está justamente en la prevención, en poder, pues justamente comunicar, decir cuáles son los códigos de conducta y identificar probables situaciones de acoso que estén, ¿no? Como lo mencionaba, hay personalidades hoy en día que ya son, pues muy, muy dadas a ese tipo, ¿no? Obviamente las eras han cambiado y hay personalidades pues de liderazgo que obviamente están muy en contacto con mucha gente y se pudiera decir, pero pues sigue siendo una línea muy delgada, ¿no? Y yo sigo apostando por la prevención justamente y la comunicación apegadas a las normas de conducta y ética organizacionales, que justamente es en eso en donde debemos de trabajar los que hemos sido líderes o hemos estado liderando ese tipo de posiciones, revisar esos códigos de conducta, revisar si tenemos un buzón activo, un buzón rojo, programas como mencionaban en Sigma que tienen un programa ya muy estructurado. Ojalá nos compartieran, sería otro tema, Javier, ese tipo de programas para compartir con todos. Yo estaría anotadísima para aprender más acerca de los compañeros que nos hicieron el favor de conectarse, pero justamente es eso, la prevención. Si nos extendemos ahí, podemos tener mejores resultados y en los buzones rojos y en las líneas de alerta darle seguimiento, porque mucha gente dice, no, yo no hablo porque no hace nada, y en realidad a lo mejor no hace nada, pero no hace nada porque justamente no tienen el proceso. Instalar un botón rojo, una línea de alerta, tiene un proceso y ese proceso obviamente puede ser interno o lo pueden delegar con alguien externo, que esa sería una recomendación, ¿no? Porque a veces las partes externas juegan un papel de equilibrio y ayuda a tomar una mejor decisión. Entonces, yo me iría por la prevención de todo este tipo de situaciones que generan los acosos y tener obviamente pues códigos también de vestimenta, ¿no? Que a veces en organizaciones hoy en día es un poco más complicado por el tema de la pandemia que estamos en casa, pero hay organizaciones que tienen sus códigos de vestimenta, de formal casual, obviamente a lo mejor el tipo de vestimenta pues es un poco más conservadora, digamos, ¿no? Obviamente para evitar este tipo de situaciones. Que no se vaya a malinterpretar que es por la vestimenta, no, son simplemente acciones que nos ayudan a prevenir. Ok, entonces, bueno, la prevención como una parte importante. Nos dice también Daniel de Sigma, pues bueno, la comunicación que hay con la gente, la apertura, el acercamiento, el estar presente ahí con los trabajadores, pues de alguna forma abre los canales para que la gente tenga la tranquilidad y la seguridad de aportar, pues de presentar este tipo de cosas y buscar además soluciones al mismo. Hay un caso, Paco, que una empresa pues tenía una política como tal donde habría, o sea, el tema pues de la denuncia del acoso. Una vez denunciado, pues la empresa hacía una investigación con la persona que estaba denunciando y pues le decía como tal si estaba dispuesta a levantar un acta ante el Ministerio Público derivado del acontecimiento de acoso sexual que estaba sufriendo. Si la persona decía que sí, pues entonces, pues bueno, eso significaba, con eso confirmaba que era real el caso, pero si la persona decía que no, entonces lo que hacía la empresa era correr a esa persona, ¿sí? Y la corría partiendo de ese sentimiento de que estás difamando o estás acusando a una persona de la cual no estás dispuesta a denunciar, ¿sí? Fuerte la política, ¿no? Sí, sí, Frank.
Mira, ahorita que pones este ejemplo, de hecho, yo estaba muy atento a lo que comentaban mis compañeras Perla y Grisel, de que efectivamente es una línea muy delgada aquí en el acoso. Sin embargo, sí, totalmente de acuerdo que es la prevención. Sin embargo, por ahí se nos está pasando algo. Los patrones de conducta que tenemos las personas están en nuestro inconsciente. Vamos, ahorita no voy a hablar de teoría, ¿no? De programación neurolingüística y coaching y todo eso. Sin embargo, no basta con no basta con solo querer hacer cambios, no basta con eso. ¿Por qué no basta con eso? Porque todo esto está introyectado. Introyectado quiere decir que ya lo tenemos grabado en la mente del latino promedio. No estoy diciendo todos. El latino promedio, el mexicano promedio ya trae cierto chip instalado, que no va a haber cambios con simples sugerencias. Vamos, o sea, la gente necesita reflexionar en su actuar, hombre, mujer. O sea, el acoso sexual se va para ambos lados, efectivamente lo sufre más una mujer. Sin embargo, aquí la cuestión es algo cultural y que ya traemos en el chip, en el código genético de un mexicano promedio. Entonces, sí está muy bien la prevención. Lamentablemente, no con eso se cambia. O sea, y quiero decirlo desde esta teoría, a donde el 95% ya está grabado en nuestra mente inconsciente. Ok, me dicen, tengo que respetar a la compañera. Sí, ok, sí lo respeto. Oye, yo mujer tengo que, para prevenir esto, vestir de cierta manera para que no se malinterprete. ¿Va? Pero, ¿qué estoy mandando? ¿Qué estoy diciendo? Hombre y mujer, ¿eh? Estoy hablando hombre y mujer. ¿Por qué? Porque esto está guardado en el código genético de un mexicano promedio. ¿Va? No, yo quisiera que fuera así, que con prevenirlo, con hablar, dar una plática, una charla, la gente lo pudiera entender y comprender. Lamentablemente, no es así y no funciona así. Y eso es triste. No basta con eso. ¿Y qué hacemos entonces, no? Concientizar, 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 reflexionar, reflexionar. Y es terrible porque no nada más es el hombre, también es la mujer. Ojo, estoy hablando cuestiones culturales, ¿va? El chip que traemos. ¿Cómo tiene que ser el mexicano? ¿Cómo tiene que ser la mujer? ¡Wow! Y tiene que ver con el entorno donde crecimos, con el entorno en donde nos estamos relacionando. Es complejo. Okay. Nos pregunta Juan Tobar, tocando el tema de acoso, no sé si vieron el video que circuló en las redes sociales de Vicente Fernández. ¿Eso es acoso o cómo se interpretaría, Perla? Pues lamentablemente volvemos al tema de que son figuras que están en la farándula y son muy representativas. Imagínate qué mensaje están mandando cuando ves una foto de un señor de cierta edad que está tomando ahí el pecho de la mujer, ¿no? Híjoles, creo yo que una de las cuestiones, como también se los comentaba hace ratito, es la comunicación. ¿Qué estamos subcomunicando a través de todo esto, no? Realmente el tema aquí pudiera ser muy fácil, ¿no? Se ve la fotografía, el señor haciendo este tocamiento, pero hay más de fondo, ¿no? Si fuera una fotografía y solamente saliera un ratito a la luz pública, en un momento, y se dijera, bájenla porque eso subcomunica, ahí estaría, ok, se hizo algo, se previno. ¿Qué pasó aquí? Que no se previno y esa foto circuló y circuló y circuló. Y obviamente a lo mejor hay gente que es vulnerable y que puede ver que eso es aceptado. O sea, si Vicente Fernández lo hace, ¿por qué no lo hago yo? ¿No? Entonces, lamentablemente estamos ante situaciones complicadas porque estamos subcomunicando cuestiones que no debieran de ser. Y se toma como chiste realmente y no debería de ser así, ¿no? Yo en ninguna noticiero, en ninguna revista, obviamente de este tipo de la farándula, vi que se hiciera conciencia acerca de qué debimos haber hecho, qué estamos haciendo o qué podemos hacer para que esto no se repita. Más bien se tomó en torno a
culpar a alguien, en este caso a Vicente Fernández, y solamente decir que eso les hace a las fans, ¿no? Entonces, creo que aquí es un tema muy complicado, es una línea muy delgada, pero sí lo que no debería estar pasando es que esa imagen esté circulando, así como muchas otras imágenes que circulan, y obviamente como esas imágenes ha de haber muchísimas más situaciones en los ambientes de trabajo, volviendo al tema del acoso laboral, que pueden estar, ¿no? Entonces, yo me enfoco mucho en el tema de prevención en programas que realmente ayuden a que esa gente tome un poco de conciencia y obviamente que sepan las conductas que son aceptadas y no aceptadas en el área laboral. Y más allá de eso, pues trabajar con la persona realmente, porque ¿qué nos está pasando como responsables de áreas de recursos humanos que estamos a lo mejor olvidando retomar esos programas de conciencia, de desarrollo del bienestar del empleado? ¿A qué le estamos dando importancia realmente, no? Entonces, obviamente dejamos de lado esos programas porque sé que al día de hoy hay cosas a lo mejor que pueden representar mayor urgencia, pero volvemos a lo mismo, estamos trabajando hacia lo urgente y dejando lo importante de lado, ¿no? Entonces, urgencia versus importancia o importancia versus urgencia, aquí tendríamos que tener como un equilibrio y decir, ¿qué quiero subcomunicar a mis empleados? De ahí qué es lo que quiero que se logre y tener bien claro este plan, esa cartulina, ¿no? Como se dice, hay que plasmarla bien para saber que tenemos trabajando gente sana en la empresa, gente que puede recibir una retroalimentación acerca de un tema de acoso, ¿no? Que pueda recibir esa retroalimentación. ¿Podemos cambiar conductas? Sí, pero obviamente tenemos que decirles cuál es el camino por el que sí queremos ir para que ellos de entrada ya sepan que justamente es lo que hace la prevención y después de ahí, ahora sí, trabajar con esas situaciones que vamos encontrando en el camino, pero como responsables de decir, la conducta de la empresa o la responsabilidad que sí es de nosotros es tener esos programas activos y asegurarnos que todos participen. Y después de ahí, ahora sí, bueno, justamente no vamos a tocar el comportamiento de todos. De quienes no hayamos tocado, vamos a trabajar en específico con esa gente, como lo decíamos hace rato, con el maltratador, con el violentador, con el acosador, que son términos, ojo, muy complicados y son fuertes, es decir, porque pues eso es fuerte, ¿no? Identificar a alguien dentro de tu área de trabajo con estas características, pero tendremos que trabajar de alguna manera con ellos, ¿no? Entonces, si me aseguro de enfocar la prevención, justamente después puedo trabajar con esos foquitos de alerta un poco más hacia abajo y obviamente encaminarlos a un cambio de conducta. Sí, claro que nos va a tocar de alguna manera tener desvinculaciones de estos empleados si en algún momento no logramos que se reformen, digamos así, pero ya hemos tenido una línea de trabajo previa, ¿no? Ya hemos tenido un camino sobre las conductas que fuimos identificando y de las alertas que se le hicieron y en su momento pues, este feedback o este asesoramiento dentro de su conducta para poder tener una desvinculación sana, porque después la gente también, oye, me están desvinculando de la empresa y ¿por qué? O sea, sí me explico, o sea, por eso es la prevención y por eso todo este proceso que va encaminado a tener trabajadores más sanos emocionalmente, Javier. Bien, se nos está acabando, si no es que ya se nos acabó el tiempo aquí del foro, podríamos seguir hablando horas y horas y horas del tema, a lo mejor no llegando, no aterrizando grandes cosas, por lo mismo que hemos comentado hasta ahora. Sin embargo, pues bueno, me quedo con la idea de que pues es una labor muy grande, muy importante que tenemos hoy en día en las organizaciones, que si bien es cierto, la línea es muy delgada, pues yo estoy de acuerdo un poco con lo que Cita nos comenta, ¿no? O sea, ¿por qué la mujer tiene que cambiar su manera de vestir y no el hombre respetar la manera de vestir de la mujer, ¿no? Y como dice Paco, ¿no? Se aplica para los dos, para el hombre y para la mujer. Yo creo que aquí es un trabajo muy personal en el cual pues cada uno de nosotros tiene que pues hacer un esfuerzo por cambiar ese chip genético del cual nos hablaba Paco, empezar con nosotros mismos y empezar a respetar a la persona como persona, más allá de que sea
mujer o que sea hombre, para que a partir de ahí podamos pues transformar y erradicar esta práctica. Definitivamente, ¿no? Me quedo con esta idea que está aquí, o sea, es una realidad que se vive en nuestra sociedad, es un mal que existe hoy como tal y que pues de una u otra manera tenemos que vivir y hacer algo para cambiarlo. ¿Sí? Y con eso me gustaría pues que despedir a nuestros, a cada uno de nuestros invitados, pues que nos compartan cuál es la responsabilidad personal que tiene cada uno de nosotros ante los temas que hemos hablado del estrés, maltrato laboral y acoso sexual. Y entonces me voy con Gris, ¿sí? Gris, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Aprovecho para agradecerte y despedirte. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene Gris respecto a estos temas que hemos hablado? Yo creo que nuestra responsabilidad personal, o sea, uno entender que es un problema, o sea, que es un problema grave y que existe y que ahí están las estadísticas y que ahí están los números y que ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros? Uno es actuar desde nuestra trinchera, desde donde nosotros estamos, y lineamientos generales sería cuando nosotros nos platican, ya sea una amiga, un amigo o en una situación de liderazgo. Uno, o sea, creerle a la persona, ¿no? O sea, generar un ambiente de confianza, o sea, evitar estas críticas, ¿no? Esto no estarás exagerando, sino escuchar a la persona, ¿no? Tratar de entender la realidad como la está viviendo la persona. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad personal? Yo sería, si nosotros somos los que estamos sufriendo algún caso de violencia, algún caso de acoso, uno sería primero confiar en nuestro instinto, ¿no? O sea, si algo nos está incomodando, si algo sentimos que no está bien, si vemos que algo está mal, sería como que confiar en este instinto que tenemos y buscar platicar con alguien, ¿no? Y si la primera persona resulta que está invalidando nuestra emoción, pues seguir confiando en nuestro instinto y buscar esta parte de responsabilidad, ¿no? O sea, de realmente conectarnos con alguien más. Y en general, o sea, como personas que estamos dentro de las empresas, siempre darle el valor a la persona, ¿no? O sea, siempre darle el valor a la persona por lo que es, o sea, y es como este respeto absoluto hacia la persona con la que estamos conviviendo. Y muchísimas gracias, Javier, por la invitación, me dio mucho gusto. Perla, Paco, fue un placer estar conviviendo con ustedes y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Me dio mucho gusto poder participar en este foro. Excelente, muchas gracias, Gris. Perla, gracias también a ti por haber estado aquí pues con nosotros en este foro. Ha sido realmente padrísimo para todos el haber compartido contigo y con todos, por supuesto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Gracias, Javier. Pues bueno, como persona, primero, obviamente, hacer el valor de respeto, ¿no? Obviamente respetar primero a persona, a mí misma y con ello poder respetar a las demás, ¿no? Todo empieza desde adentro para poder transmitir hacia afuera, ¿no? Es algo que siempre he pensado. Como profesional, yo creo que lo más importante es ayudar a estos líderes a no dejar estos temas fuera del alcance de los grandes retos que tienen. Siempre, pues, inculcar que estos temas son del día a día y que no se pierdan de vista, ¿no? Porque, pues, justamente esto es lo que hace diferencia en las grandes empresas cuando tienen gente sana emocional. Gente sana les va a generar mejores resultados y no perder de vista estos programas, ¿no? Les agradezco a Paco, a Grisel, a Andrea, por aquí está también, el apoyo brindado para que esta sesión se llevara a cabo, gracias a los que se conectaron en Facebook y aquí en Zoom. Y pues gracias, Javier, de antemano a ti por este espacio. Excelente, y muchas gracias, Perla. Paco, muchísimas gracias por volvernos a encontrar y pues bueno, haber estado en este foro, pues muy enriquecedor y padrísimo, pues que hayamos compartido todo este conocimiento y experiencia que todos ustedes tienen. ¿Cuál es la responsabilidad en lo personal y en lo empresarial que tenemos ante estos temas? Gracias, Javier. Sin duda, en lo personal, me quedo con algo que a mí me agrada, que dijo Perla, y es algo que también quiero retomar, y yo me quedo con ese compromiso. Las personas no podemos dar lo que no tenemos.
Yo no puedo dar lo que no tengo, entonces primero es trabajar mi respeto hacia mí mismo, ser honesto conmigo mismo, cuidar bastante mi lenguaje, mi manera de comunicarme para no mandar mensajes que puedan malinterpretarse. Ser muy claro en eso. Y al mismo tiempo, cuando estoy interactuando con otra persona, tratar de comprender los significados que me está diciendo para que yo no lo malinterprete. Sin duda, eso cambiaría bastante. Comprender el significado del otro para que yo no lo malinterprete. A nivel profesional es ayudar a estas personas precisamente a eso, a que aprendan a conocer los significados del otro para poder vivir en armonía, ya que una persona sin estrés, por supuesto, fluye en la vida. Excelente. Muy bien, pues bueno, pues prácticamente con esto estamos llegando a nuestro fin. Ya abrimos aquí al tema de las preguntas. Si alguien tuviera en este momento alguna otra pregunta, con mucho gusto lo podemos abrir. Mientras tanto, pues nuevamente te agradezco por haber estado aquí con nosotros. Como lo comentábamos, pues ha sido padrísimo el haber compartido estas ideas, estas opiniones, y estoy seguro que pues nos llevamos ciertas ideas, tanto en lo personal como en lo empresarial, cuando nos enfrentamos a este tipo de acontecimientos. Gracias también a todos nuestros invitados por haber estado aquí conectados con nosotros, tanto en Facebook como en la sesión de Zoom. Simplemente pues decirles que pues somos una empresa preocupada por pues todos estos temas que de alguna manera pues nos hacen vivir una responsabilidad importante, y que además, pues con la capacidad que tenemos de alcanzar y de llegar a muchas personas, pues consideramos fundamental compartirlo con ustedes y abrir ante la experiencia de los expertos, pues todo esto que de alguna forma a nosotros nos mueve, y que estoy seguro que a muchos de nuestros clientes y amigos pues también les pasa. Invitarles a algunos eventos que tenemos ahí ya adicionales, ¿no? La próxima semana vamos a tener ya un tema totalmente diferente a esto, ¿no? Un webinar sobre la metodología de 5S, orden y limpieza, para quienes gusten estar en este evento. Les vamos a hacer llegar a través de correo electrónico la invitación, o también lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. Tenemos algunos cursos en línea también para este mes de marzo, a los cuales también les haremos llegar cierta invitación. Les recordamos que somos una empresa que tenemos más de 15 años en el mercado, ayudando a muchas organizaciones de todo tipo en pues temas empresariales, gestión estratégica, reingeniería de procesos y desarrollo de capital humano. Somos una empresa donde pues tus proyectos son nuestros proyectos. Te podemos ayudar de muchas maneras, te podemos ayudar haciendo nosotros las cosas, tú aplicando, nosotros te asesoramos. No sé, hay muchas maneras en las que creo que podemos ayudar nosotros y también todos nuestros invitados. Les vamos a hacer llegar los datos de cada uno de ellos para que también si pues cualquier situación, cualquier cosa que tengan a su alcance, pues con mucho gusto les podamos ayudar. Gracias a nuestros participantes, gracias a nuestros invitados, y pues estamos para servirles.